Teacher, mom, friend, advocate, cyclist. These are the words used to describe Jean Kuchka, who was shot and killed while trying to save her students at Central Visual and Performing Arts High School. My mom was very family-oriented, and that same type of environment was instilled in her classroom. And my mom played field hockey in high school, and so she was always a leader. Jean was a role model. Jean, as a teacher, she used her writing as a way to raise awareness for type 1 diabetes. Jean's daughter Abby Kuchka says it means a lot to know her mom truly made a difference for thousands of students over her 38-year teaching career. It brings a peace of mind to know the impact that she left on this world, and truly we didn't even know the impact that she had on all of these students. And outside the classroom, former JDRF CEO Derek Rapp says she rode her bike hundreds of miles for her son Joe, who has diabetes, and raised $50,000 and counting for type 1 diabetes research. The JDRF Ride to Cure Diabetes was in just a few weeks. This was going to be her 16th ride for JDRF over all these years. And I will miss her terribly when we're doing that ride, because we're going to be doing the ride together this year again. Abby says she's so thankful for the adventures she shared with her mom and will never forget her love for her family and students, a love she displayed with every last breath. When I first heard about the shooting, I had no idea it was my mom, but I know she let herself in front of the gunfire to save those kids. That was her passion. My mom's a hero. Rishi Sunak se ha convertido automáticamente en el nuevo primer ministro británico. Ha sido el único candidato del Partido Conservador que ha conseguido los 100 apoyos necesarios para ocupar el 10 de Downing Street. Boris Johnson, su principal rival, se hizo atrás ayer por la noche. Asegura que tiene los apoyos, pero que ahora no es el momento. Eso sí, no descarta presentarse a las elecciones del 2024. Escuchemos las primeras reacciones de los ciudadanos de Londres. Well, what we need is unity. We need people to get together. We need a government that's going to lead the country and hopefully do the right thing for the economy. I think UK needs someone who really looks at the big picture and I think it's important that to look at what went wrong and now what has to be worked. Boris, I think he has the skills. So I believe he is the best option, other than bringing Boris back, which would be. I don't think it would be a bad thing, but I don't think it would happen because of the embarrassment. So I think at the moment, Rishi is the best. Rishi Sunak se hizo muy popular durante la pandemia y la pospandemia por aprobar una serie de ayudas económicas a familias y a empresas que fueron muy bien recibidas. Esta misma tarde se reunirá con el rey Carlos III, que le pedirá formalmente que forme gobierno. Desde Londres ha informado Sara Prim para Telearuba. El gobierno de Estados Unidos anunció la llegada a su territorio de los primeros 4 venezolanos beneficiados con el programa migratorio conocido como Parole o Permiso Humanitario. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los beneficiados llegaron a aeropuertos de Estados Unidos en forma legal, ordenada y segura, menos de una semana después de que el portal para aplicar para el proceso estuviera en línea. El organismo del gobierno federal también destacó cómo la entrada en vigor del nuevo permiso humanitario redujo en más del 85% el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera y que las aprobaciones de los permisos comenzaron a salir tan solo 24 horas después de abierta la página de registro. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, cientos de individuos venezolanos revisados y aprobados pueden ahora reservar su propio viaje para venir a Estados Unidos, expresa el comunicado de dicho organismo federal. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba. En route to the front in one of the most active areas of the brutal war in Ukraine, with a rocket artillery team taking aim at Vladimir Putin's forces. They're called Carlson and use light trucks with missile pods mounted on the bed. The rockets carry a message of retribution,
This one signed on behalf of a fallen soldier. For Furia from the witch, it says. Our vehicle is very effective because we can set up quickly, fire, and get away again. Now they're aiming at Russian positions several miles away. But Russia's artillery is also dangerous and could fire back fast. It's not safe, he screams. We have to get out of here as fast as possible because the Russians might target this position after they got hit by the salvo from our rockets. Their key to accuracy comes from the air. The drone scopes out the target and then watches as the artillery hits a Russian military repair shop, the unit says. We are the eyes of the unit. We do reconnaissance and then make sure the target gets hit. The Russians are under such pressure, they've started evacuating tens of thousands of people from Kherson. And the Ukrainians believe Moscow is making its unfounded claims about Kiev preparing to use a so-called dirty bomb because Russia's troops are pinned down in this area. Carlson's commander believes it's only a matter of time before they oust Vladimir Putin's army from here. By the end of the year, we believe Kherson will be under Ukrainian flags. And they hope their unit will make a small difference in the battle for Kherson. Fred Pleitgen, CNN in the Kherson region, Ukraine. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió durante esta jornada a puerta cerrada para tocar el tema de Ucrania y la guerra que inició hace 8 meses y que fue provocada por el gobierno de Vladimir Putin. El embajador de Rusia ante Naciones Unidas asegura, y esto lo presentó en una carta directamente a los miembros de este organismo internacional, en la que indica que tienen evidencia, según ellos, la cual no ha sido presentada públicamente, de que Ucrania estaría planeando utilizar bombas, las cuales tendrían material nuclear. Acusaciones que han sido fuertemente rechazadas por miembros de la comunidad internacional. Estados Unidos, por medio del Departamento de Estado y la misma Casa Blanca, han asegurado que esto podría ser una estrategia del gobierno ruso para ellos mismos terminar utilizando este tipo de armas. Sin embargo, el presidente Joe Biden indicó que él no tiene una evidencia concreta de que este es el plan. Sin embargo, envió un mensaje directo al gobierno de Vladimir Putin, asegurando que el uso de este tipo de armas cambiarían completamente la trayectoria de la guerra y tendrían consecuencias irreversibles. Se espera que durante esta semana se reúnan por lo menos en 2 ocasiones de manera pública los miembros del Consejo de Seguridad para tocar este tema, mientras aumentan los llamados de países como Gran Bretaña, Francia, entre otros, a que avance la investigación que se ha pedido a la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en torno a si los drones utilizados dentro de Ucrania en contra de la población civil y que han causado muertes y destrucción habrían sido entregados a Rusia por Irán. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas para Telearuba. Today, my administration is announcing new actions to lower the cost of everyday living for American families. Put more money in the pockets of middle income and working class Americans. To hold big corporations accountable. The Biden administration is now taking action across agencies to help cut down on so-called junk fees, defining them as designed either to confuse or deceive consumers or to take advantage of lock-in or other forms of situational market power. These are junk fees. They're unfair and they hit marginalized Americans the hardest, especially low-income folks. According to officials with the National Economic Council, the fees fall into 4 categories: mandatory fees that often hide the full price, surprise fees that consumers learn after purchase, exploitative or predatory fees, and fraudulent fees. The White House points to hidden charges and added fees on airline tickets, hotel bookings, and cable bills. And the Consumer Financial Protection Bureau is issuing guidance on some banking fees. We're taking enforcement actions, like one against a large bank for charging
illegal overdraft fees, and customers will see hundreds of millions of dollars in refunds. The new rulemaking process aims to make fees more transparent and comes with the midterms less than 2 weeks away. This is an attempt to tell voters that they are trying to ease the pains of the pocketbook, because that's what Republicans have said over and over again. In Washington, I'm Chris Wynn reporting. 2 horas duró el encuentro en Bogotá entre la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el ministro de Comercio, con 3 congresistas republicanos, a quienes se les explicó qué busca la reforma al sistema pensional. Vamos a construir una reforma que nos permita crear el sistema de compensación, cuando usted habla de los porcentajes, efectivamente, un sistema de compensación que nos permita, en primera parte, liberar los recursos que hoy el presupuesto general tiene que darle al sistema. Estamos hablando de 18 billones de pesos que cada año el presupuesto general debe sacar para fondear el sistema de pensiones. La ministra dijo que la reforma laboral en Colombia busca que los principios de trabajo digno que plantea la Constitución se cumplan. Esta reforma laboral tiene como base fundamentalmente el desarrollo del artículo 53 de la Constitución Política Nacional. Esta Constitución del año 91 mandata a que el Congreso de la República debe expedir una ley, Estatuto del Trabajo, que refleje unos criterios mínimos que garanticen el trabajo digno. La ministra Ramírez dijo que Colombia debe avanzar en los procesos de economía verde, de protección al medio ambiente, pero también en el trabajo decente. And sometimes I only eat 1 meal a day. Recent polls show inflation and the economy are the biggest issues among voters. But some of the nation's top bankers say they're worried about something else. Everything is going up except our income. A new report indicates consumer confidence is the lowest it's been since July, and the Conference Board says inflation is the main reason for the drop. I'm taking maybe a week to 2 longer between haircuts. Higher prices are forcing some people to curb their spending. If enough Americans do that, financial experts say the whole economy could slow down. I think the economy is likely sometime in the next year and a half to go into recession. Plenty of people who run the nation's financial sector think that too. Economic conditions are going to tighten meaningfully from here. Remember what the 2008 recession was like for some businesses in that industry? These are stunning developments. 2 of Wall Street's iconic names, Lehman Brothers and Merrill Lynch, falling on the same day. But some top bankers and investors say inflation and a possible recession are not their biggest concerns. A group of them has been meeting in Saudi Arabia this week. We'll manage right through that. I would worry much more about the geopolitics of the world today. Specifically, there's an existential risk of war, international war. I'm Amy Kiley reporting. Se exige un cambio y no puede ser superficial. Tiene que ser un cambio importante. El escenario de una recesión inminente global en los próximos meses preocupa a los gobiernos de América Latina, porque la región sufrirá también este golpe y es difícil protegerse debido a la interconexión de las economías. William Maloney, economista principal para América Latina del Banco Mundial, no pronostica una recesión para el continente, pero muchas familias padecerán la confluencia de la ralentización de la economía y la inflación. Tenemos que encontrar formas de reducir el impacto de estos choques sobre las familias. Una forma, obviamente muchos países están subsidiando el precio de combustibles y alimentos. En el largo plazo obviamente no es óptimo, ¿no? Cuesta un montón de plata por parte del gobierno y también es mucho mejor tener políticas mejor enfocadas en las familias. Para América Latina, el costo de las materias primas es lo que aumentará más, con una economía que crecerá en 2023 solo un 1,7% en promedio, pero en 2024 vendrá un repunte y alcanzará un 2,4%. No es suficiente para
aliviar la pobreza o reducir las tensiones sociales, ¿no? Es decir, que tenemos problemas estructurales en la región que tenemos que atacar, que tenemos que remediar para que crezcamos mejor. El analista Mauricio Carta identifica como el principal factor de incertidumbre global a la guerra en Ucrania y su futuro, que impide mantener una situación económica estable. Esta parte del mundo, esta área del mundo es tan estratégica para todos los productos básicos. Puedes pensar en el gas, puedes pensar en el petróleo, pero también en la comida. En 2024 la situación económica podría mejorar, según Carta, pero el factor Ucrania sigue siendo crucial. Y otro factor impacta a las economías, el fuerte valor del dólar. El dólar es la moneda mundial, la moneda mundialmente reconocida, y todas las materias primas se cotizan en dólares. Un dólar fuerte significa, por ejemplo, en Europa o en otras partes del mundo, si tienes que comprar algunos productos básicos o lo que quieras, que va a ser más caro. El petróleo, por ejemplo, ya está subiendo de precio y el dólar también lo está encareciendo. Los problemas son varios, pero frente a las opciones de una alta inflación o una recesión económica, los expertos y los gobiernos no tienen dudas. Ante una recesión hay mayor margen de maniobra, mientras los altos precios se pueden disparar y no tener más control. Queremos extenderles una gran invitación a todos nuestros televidentes de Telaruba para que sigan bien conectados con Primera Plana con Alejandra Forero, que transmitimos de lunes a viernes en nuestros 3 diferentes horarios. A las 6:30 nuestra premier, tendremos nuestra repetición a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde con las mejores noticias locales, internacionales, todos los sucesos que les dan la vuelta al mundo, noticias de virales, noticias de farándula y muchísimo más. Así que todos los días tenemos una cita aquí en Primera Plana con Alejandra Forero. Nos mainta Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Iba Telaruba junto Cubo. Just download the app. A baby with trouble breathing. It's why this mom in Columbus, Ohio took her 2-month-old to the hospital. He just declined super rapidly. Doctors across the country are warning of a triple threat, the big three of viruses, one doctor calls them. Certainly we know all about COVID, we certainly know about influenza, but RSV, again, is known by every pediatrician because it fills up our hospitals every year. RSV, or respiratory syncytial virus, a common respiratory illness that is occasionally severe in babies and young children. Experts say RSV and the flu are both hitting earlier this year than they normally do. If you look in the southern United States, we're already starting to see flu cases take a really big high jump, and so we're really a little bit concerned about this overlapping of all these different viruses, because usually RSV comes a little bit later and then flu comes very nicely after. They take their turn. The number of RSV cases in the U.S. detected by PCR tests in the second week of October was higher than any other week in the past 2 years, according to the CDC. And across the country, about 3/4 of pediatric hospital beds are currently in use, a larger share than at any time over the past 2 years. 3 states have more than 90% of those beds in use right now: Maine, Rhode Island, and Delaware. At this high school in Stafford County, Virginia, nearly half the student body was out at one point last week with flu-like symptoms. And after falling for months, COVID cases have recently flattened out in the U.S.
I'll be honest, I think we're in for a tough several months. We're seeing high numbers of children who are getting sick, who are actually needing support to breathe, and we've seen earlier than expected seasons. RSV and the flu have similar symptoms, experts say: runny nose, decrease in appetite, coughing, sneezing, wheezing, fever, so it's not always easy to tell which illness your child has. And it can be challenging to know if you should bring them to a hospital. Maybe they have a sniffle, a cough, congestion, but they're doing okay in the home. Or is your child really struggling or working to breathe such that they need to come see us in the hospital and in the emergency department? What about infants and newborns who can't tell their parents how they feel? What should those parents look for? Babies should not be refusing their bottle, and that's often one of the first signs we see that RSV is getting out of control in these infants is they start to refuse their bottle. You start to have trouble waking them up. The doctors we spoke to have this advice for the parents of young children on preventive measures against the flu, RSV, and COVID. Wash your hands often. Everyone should cover their mouths when they cough or sneeze. Wear masks if you have symptoms. And even though there is no vaccine for RSV, there are vaccines for the flu and COVID. You can get those for children as young as 6 months old, and now is an important time to get them. El Emú Emanuel y su dueña Taylor Blake se han convertido en una sensación en redes sociales. Él está enfermo y lucha por su vida debido a una invasión de gansos egipcios en su finca del sur de Florida a consecuencia de desplazamientos por el huracán Ian. La epidemia de gripa aviar que desataron exterminó a más de 50 pollos y patos, según reportó Blake, lo que tiene preocupada a la comunidad científica ante la posibilidad de una mutación viral que sea letal para los humanos. Son aquellas enfermedades que se llaman zoónicas, que quiere decir que son propias de animales que en un momento dado pueden brincar al ser humano. Y esto sería muy peligroso, ya que los seres humanos no tenemos inmunidad. En las últimas horas, 2 pruebas de laboratorio resultaron negativas a la gripa aviar en el caso de Emanuel, el emú que padece daños en los nervios de su pierna derecha. Pero la advertencia es la de usar máscaras alrededor de aves enfermas. 2.467 brotes de gripa aviar ya han provocado el sacrificio de 48 millones de aves en 37 países, según un informe reciente del Centro Europeo para Control y Prevención de Enfermedades. Y en Estados Unidos ha matado a más de 45 millones de aves desde febrero, según el Departamento de Agricultura. Si un ser humano se infecta, esto puede causar epidemias de proporciones muy similares al COVID-19. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, los virus H5N1 han sido los responsables de la mayoría de casos de humanos infectados por el virus de la influenza aviar, lo que incluye enfermedades de mayor mortalidad. En Guayaquil se vive la fiesta del fútbol entre barras. No importa donde esté ya, siempre estaré contigo. Hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, decenas de brasileños llegaron en vuelos comerciales con toda la adrenalina propia de este evento deportivo, el más importante del continente. Nosotros somos 15 amigos juntos. ¿Todos de Brasil? Todos de Brasil, pero esperamos más otros conocidos. Sí. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el día 30, un día después del juego. Vamos ser campeón, vamos Flamengo. Algunos extranjeros llegaron la semana pasada y hoy fueron a la terminal a esperar a sus compatriotas. No faltaron las lágrimas de emoción de quienes comparten la pasión por un equipo. ¿Cuántos vienen? Más de 1,000 amigos, sí. ¿Se han organizado 1,000 amigos? Sí, de Río de Janeiro. Nosotros vamos a dominar Guayaquil. ¿Van a recorrer Guayaquil? Sí, 3-0. 3-0 la final. ¿Quién gana? Flamengo, 3-0. Fácil, muy fácil. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí en el aeropuerto la autoridad mencionó que desde el jueves 27 de octubre hasta el 1 de noviembre habrán restricciones. Es decir, que por cada viajero solo podrá ingresar un acompañante durante esos días. Las aerolíneas nos han manifestado que ya no tienen espacios desde el día jueves, ya no existen espacios disponibles. Él es el gerente de la terminal aeroportuaria de Guayaquil. Agrega que han confirmado 100 vuelos entre privados y charters, por lo que se habilitó una plataforma con capacidad para 50 aviones extra. La Dirección de Aviación Civil tiene previsto
que los aeropuertos de Salinas, Manta y Cuenca y Latacunga sean aeropuertos alternos a los cuales podría irse alguna aeronave a pernoctar en estos aeropuertos. Pero hasta ahora, a Guayaquil. Hasta el día de hoy no creo que sea necesario que vayan a otros aeropuertos. así empezaron a llegar los brasileños a Guayaquil, trayendo su alegría, cultura y pasión por el juego bonito y la samba. In the Halloween decorating game, there's lame, and then there's destined for fame. Behold, the Monster. It's the latest creepy and crafty concept from industrious Iowa dad Greg Dietzenbach, who went viral a couple of years ago for crafting this interactive monster Zoom call costume for his daughter. For this year's crazy creation, Dietzenbach had to craft a front door from scratch. He then incorporated a high-def TV for the blinking eyes, animated arms constructed from broom handles, and a homemade foam-hinged wreath for the monster's moving mouth. It's sure to add a scare to the sweet surprises waiting for trick-or-treaters. That is, if the kids even stick around for the candy. The other front stoop staple of Halloween is, of course, a fabulous festooned pumpkin. Haven't prepped a pumpkin yet, you say? Good Gord, what are you waiting for? With Halloween just days away, there's no better time to take in some clever pointers from viral carving consultant Barbara Costello. The social media savvy 73-year-old took to TikTok with tip-top tips like carving your pumpkin from the bottom instead of the top, using a hand mixer for quick and clean seed removal, that's legit genius right there, trading carving tools for cookie cutters in a pinch, and even using Vaseline to prolong its life. Priceless pumpkin hacks for happy pumpkin hacking. For Take a Look at This, I'm Jeremy Roth. La leyenda dice que en la ofrenda del Día de Muertos ahuyentan a los malos espíritus, pero en esta ocasión lo harán en la Ciudad de México, pues 220 alebrijes enormes estarán en la avenida Paseo de la Reforma hasta el 6 de noviembre. Nosotros no habíamos hecho nunca un alebrije y lo que queríamos era eso, que él nos guiara a cómo lo íbamos a formar y todo. Por eso lleva maíz, lleva las hojas del tamal. El Queco campeón, el Queco campeón, también el mejor, también el mejor. En este desfile y en este concurso somos lo mejor. En este desfile y en este concurso somos lo mejor. Este sábado decenas de criaturas fantásticas llenaron de magia y color las calles de la capital del país con el desfile de alebrijes monumentales. Al frente, la banda de la música del cuartel general de la Secretaría de Marina. El canto de la muerte llegó desde la alcaldía Iztapalapa. Una sirena y su tortuga difunden mensajes para proteger a la vaquita marina. Es una parte como de conciencia sobre nuestro entorno. Y bueno, el canto de la muerte lo hicimos también pensando en parte en estas festividades que ya se aproximan. Queco, un alebrije con cara de ajolote, cuerpo de jaguar y cola de quetzal, llegó con todo y porra. Si le vas a Queco con los pies, si le vas a Queco, di muy bien. ¡Muy bien! Ajolote, quetzal y jaguar, ajolote, quetzal y jaguar. Queco va a ganar. Desde Tultitlán, Estado de México, Dayana y sus compañeros de secundaria presentaron el alebrije en el que invirtieron 5 meses en su elaboración. Nuestro alebrije representará eso para que toda la comunidad supiera que ¿qué animales están en peligro de extinción? La edición número 14 del desfile salió del Zócalo capitalino, avanzó por la calle 5 de Mayo, Eje Central y Avenida Juárez. Pero además del desfile, el próximo sábado se realizará una premiación a los mejores alebrijes en el Museo de Arte Popular. Hay 3 primero, segundo y tercer lugar, 60, 40 y 30, y hay 11 menciones con derecho económico también. Los alebrijes de la Ciudad de México son patrimonio cultural de la capital del país desde 2019 y un derroche de talento y creatividad mexicana lleno de color. Time is the thing. Time is the essential piece of interpretation. Cate Blanchett plays a legendary and powerful orchestra conductor in Tar. You want to dance the mask, you must service the composer. Blanchett had to learn conducting and make it look second nature. That's her stock in trade, and it's not something she even thinks about. And so I couldn't be thinking about those things as an actor. It just had to be. Co-star Nina Haas worked hard to gain the respect of the musicians. As much as it is about, the corrupting nature of power, I think it's what happens when we deny our history.
and it catches up with us. We must in fact stand in front of the public and garden.